Vamos a reflexionar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya había empezado con la oración en el huerto de Getsemaní el sufrimiento de nuestro Señor, pero hoy contemplaremos el prendimiento de Jesús, la traición de Judas. La perseverancia en el camino que Dios ha señalado a cada uno es muy importante para no llegar a esa traición. Como el pecado en la vida del cristiano va haciendo estragos en el alma hasta volvernos un traidor. La huida de los discípulos que han dejado solo al Maestro. Escuchemos. Terminada la oración en el huerto de Getsemaní, se levantó el Señor del suelo y despertó una vez más a sus discípulos adormilados de cansancio y de tristeza. Levantaos, vamos, les dice, ya llega el que me va a entregar. Y todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran gentío con espadas y palos. Se consuma la traición con una muestra de amistad. Se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, Rabí», y le besó. Nos parece imposible que un hombre que ha conocido tanto a Cristo pueda ser capaz de entregarlo. ¿Qué pasó en el alma de Judas? Porque él estuvo presente en muchos milagros y conoció de cerca la bondad del corazón del Señor para con todos, y se sintió atraído por su palabra, y sobre todo experimentó la predilección de Jesús, que llegando a ser uno de sus más íntimos, era parte de los 12. Fue elegido y llamado para ser apóstol por el mismo Señor. Después de la ascensión, cuando fue necesario cubrir su vacante, Pedro recordará que era contado entre nosotros, habiendo tenido parte en nuestro ministerio. También fue enviado a predicar y vería el fruto copioso de su apostolado. Quizá hizo milagros como los demás y mantendría diálogos íntimos y personales con el Maestro, como el resto de los apóstoles. ¿Qué ha pasado en su alma para que ahora traicione al Señor por 30 monedas de plata? La traición de esta noche debió tener una larga historia. Desde tiempos antes se hallaba ya distante de Cristo, aunque estuviera en su compañía. Permanecía normal en lo externo, pero su ánimo estaba lejos. La ruptura con el Maestro, el resquebrajamiento de su fe y de su vocación, debió producirse poco a poco, cediendo cada vez en cosas más importantes. Hay un momento en que protesta porque le parecen excesivos los detalles de cariño que otros tienen con el Señor. Encima, su protesta la disfraza de amor para los pobres. Pero San Juan nos dice la verdadera razón. Era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Permitió que su amor al Señor se fuera enfriando y ya solo quedó un mero seguimiento externo, de cara a los demás, pero dentro ya lo había traicionado. Su vida de entrega amorosa a Dios se convirtió en una farsa. Más de una vez consideraría que hubiera sido mejor no haber sido seguidor del Señor. Ahora ya no se acuerda de los milagros, de las curaciones, de los momentos felices junto al Maestro, de su amistad con el resto de los apóstoles tampoco se acuerda. Ahora es un hombre desorientado, descentrado, capaz de cometer culpablemente la locura que acaba de hacer. El acto que ahora consuma ha sido precedido por las infidelidades y faltas de lealtad cada vez mayores. Ese es el resultado de un largo proceso interior. Por contraste, la perseverancia es la fidelidad diaria en lo pequeño. Se apoya en la humildad de recomenzar de nuevo cuando la fragilidad hubo, en cambio, un descamino. San Escrivá de Balaguer nos dice que una casa
no se hunde por un impulso momentáneo, la más de las veces es causa de un viejo defecto de construcción. En ocasiones es la prolongada desidia de los moradores lo que motiva a la penetración del agua. Al principio se infiltra gota a gota y va insensiblemente carcomiendo el maderaje y pudriendo el armazón. Con el tiempo, el pequeño orificio va tomando mayores proporciones, originándose grietas y desplomes considerables. Al final, la lluvia penetra a torrentes. Perseverar en la propia vocación es responder a las sucesivas llamadas que el Señor hace a lo largo de la vida. Aunque no falten los obstáculos y dificultades, a veces también errores aislados, cobardías y derrotas. Mientras contemplamos estas escenas de la pasión, hacemos un examen sobre la fidelidad en lo pequeño en la propia vocación. ¿Se insinúa en algún aspecto como una doble vida? ¿Soy fiel a los deberes del propio Estado? ¿Cuido el trato sincero con el Señor? ¿Evito el aburguesamiento y el apego a los bienes materiales, a esas 30 monedas de plata? Tampoco perdió el Señor la ocasión para hacer el bien a quien le hacía el mal. Después de haber besado sinceramente a Judas, le amonestó, no con dureza, sino con una suavidad con la que se trata a un enfermo. Le llamó por su nombre. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con muestras de paz me haces la guerra? Y aún para moverle más a que reconociera su culpa, le hizo otra pregunta llena de amor. Amigo, ¿a qué has venido? Es mayor la injuria que me haces porque has sido mi amigo. Más duele el daño que me haces, porque si fuera un enemigo el que me maldijera, lo soportaría, pero tú, amigo mío, mi amigo íntimo con quien me unía una agradable amistad, amigo que lo has sido y lo deberías ser, por mí puedes serlo de nuevo, yo estoy dispuesto a ser lo tuyo. Amigo, aunque tú no me quieres, yo sí te quiero. ¿Por qué haces esto? ¿A qué has venido? La traición se consuma en el cristiano por el pecado mortal. Todo pecado, incluso el venial, está relacionado íntima y misteriosamente con la pasión de nuestro Señor. Nuestra vida es afirmación o negación de Cristo, pero Él está dispuesto a admitirnos siempre en su amistad. Aún después de las mayores infamias, Judas rechazó la mano de quien le tendió el Señor. Su vida sin Jesús queda rota. Después de entregarle, Judas debió de seguir con un profundo desasosiego las incidencias del proceso contra Jesús. ¿En qué acabaría todo aquello? Pronto se enteró de que los principales sacerdotes habían dictado sentencia de muerte a Cristo. Quizá no esperaba que la pena fuera de tal gravedad. Quizá vio al maestro maltratado. Lo cierto es que viendo a Jesús sentenciado, arrepentido de lo hecho, restituyó las monedas de plata. Se arrepintió de su locura, pero le faltó ejercitar la virtud de la esperanza, que podía haber alcanzado el perdón, y la humildad para volver a Cristo. Podía haber sido uno de los 12 fundamentos de la Iglesia a pesar de la enormidad de su culpa, si hubiera pedido perdón a Dios. El Señor nos espera a pesar de nuestros pecados y fallas, en la oración confiada y en la confesión. El que antes de la culpa nos prohibió pecar, una vez aquella cometida, no cesa de esperarnos para concedernos su perdón. Ved que nos llama Él mismo, a quien despreciamos. Nos separamos de Él, mas Él no se separa de nosotros. Así nos dice San Gregorio Magno.
Por muy grandes que puedan ser nuestros pecados, el Señor espera siempre para perdonar y cuenta con la flaqueza humana, nuestros defectos y equivocaciones. Está siempre dispuesto a volver a llamarnos amigo, a darnos las gracias necesarias para salir adelante si hay necesidad de vida y deseos de lucha. Ante el aparente fracaso de muchas tentativas, debemos recordar que Dios no pide tanto éxito, sino humildad para recomenzar sin dejarse llevar por el desaliento, el pesimismo y poniendo en práctica la virtud de la esperanza. Emociona contemplar en esta escena a Jesús pendiente de sus discípulos cuando era Él quien corría peligro. Si me buscáis a mí, dice Jesucristo, dejad marchar a estos. El Señor cuida de los suyos. Entonces, nos dice el Evangelio, apresaron a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote. San Juan dice que le ataron. Lo harían sin consideración alguna, con violencia. Aquella chusma le iba empujando en medio de un vocerío descortés e insultante. Los discípulos, asustados y desconcertados, se olvidan de sus promesas de fidelidad en aquella memorable cena y abandonándole, huyeron todos. Jesús se queda solo. Los discípulos han ido desapareciendo uno tras otro. El Señor fue flagelado y nadie le ayudó. Fue abofetado y nadie lo amparó. Fue coronado de espinas y nadie le protegió. Fue crucificado y nadie le salvó. Se encuentra solo entre todos los pecados y bajezas de todos los tiempos. Allí estaban también los nuestros. Pedro le sigue de lejos, y de lejos, como comprendería pronto Pedro, después de sus negaciones, no se puede seguir a Jesús. También nosotros lo sabemos. O se sigue al Señor de cerca o se le acaba negando. Solo nos falta cambiar un pronombre en la breve frase evangélica para descubrir el origen de nuestras propias defecciones, faltas leves o caídas graves, relajamiento pasajero o largos periodos de tibieza. Nosotros le seguíamos de lejos. La humanidad sigue a Cristo con desesperante parsimonia, porque hay demasiados cristianos que solo siguen a Jesús de lejos, desde muy lejos. Pero ahora le aseguramos que queremos seguirle de cerca, queremos permanecer con Él y no dejarle solo, también en los momentos y en los ambientes en los que no es popular dedicarse a ser discípulo suyo. Queremos servirle de cerca en medio del trabajo, del estudio, cuando vamos por la calle y cuando estamos en el templo, en la familia y en medio de una sana diversión. Pero sabemos que, por nosotros mismos, nada podemos. Con nuestra oración diaria, sí. Quizá alguno de los discípulos fue en busca de la Santísima Virgen y le contaría que se habían llevado a su hijo, y ella, a pesar de su inmenso dolor, les daría paz en aquellas horas amargas. También nosotros hemos de buscar ese refugio en ella, porque ella es el refugio de los pecadores. Si a pesar de nuestros buenos deseos nos ha faltado valentía para dar la cara por el Señor cuando Él contaba con nosotros, en ella encontraremos las fuerzas necesarias para permanecer junto al Señor en los momentos difíciles, con afanes de desagravio y corredención. Que Dios te bendiga.